grupo funcional carboxilo. Entonces, un ácido graso es esto, ¿no? Aquí va a aparecer el grupo funcional carboxilo, ¿ya? Bien, entonces, este R, acuérdense, puede ser un grupo alquilo, o en todo caso también grupo arilo, ¿no? Cuando hablamos de grupo arilo, hablamos de derivado de benceno. Entonces, puede ser cualquiera. Entonces, dependiendo de eso, claro, el nombre y las propiedades que va a tener. Son ácido verdadero porque liberan protón. Por eso se llaman ácidos carboxílicos, ¿no? Ácidos. Y aquí podemos ver, pero son ácidos débiles. Acuérdense, cuando vemos no una reacción en doble sentido reversible, hay una ionización, pero es una ionización parcial. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque va a permanecer en un medio en equilibrio la forma ionizada, que es esto, ¿no? La forma no ionizada y las formas ionizadas. Entonces, no hay una ionización completa. Cuando es un solo sentido, esa es una ionización completa. Eso lo hacen los ácidos fuertes, ¿no? Estos son ácidos débiles, ¿ya? Entonces, claro, por eso van a tener la capacidad de neutralizar bases, ¿no? A las bases principalmente, claro, neutralizan las bases débiles, pero también una parte de bases fuertes, como vemos aquí, hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Bien, entonces aquí vemos, recuerden, ¿no? Este carbono, cuando se une con doble enlace al oxígeno, se denomina el grupo carbonilo. Entonces, aquí podemos ver los enlaces, ¿no? De tipo o carbono sp2 porque tiene doble enlace. Pero a la vez los enlaces tipo sigma y pi, ¿no? El pi es cuando hay doble enlace. Bien. Entonces, pasamos a la nomenclatura rápidamente de los ácidos carboxílicos. Ya sabemos los prefijos, ¿no? Caso cuántos carbonos, un solo carbono es meta, ¿no? Met, con eso inicia. Pero en este caso vamos a tener dos formas de nombrar. En la nomenclatura vamos a ver la sistemática y común. Acuérdense, sistemática llamada también yupa. Entonces, en sistemática se antecede con ácido, igual, pero metanoico, terminación oico. Entonces, aquí vemos terminación oico, ¿no? Igual para el caso de dos carbonos, ácido etanoico. Recuerden que los carbonos no solamente se contabilizan este carbono, sino también el carbono del grupo carboxilo, ¿ya? Entonces, hay dos carbonos. Lo mismo acá tendríamos tres carbonos, ¿no? Tres carbonos y eso sería ácido propanoico. Pero también hay común, ¿no? El nombre común, por ejemplo, el ácido metanoico y el ácido fórmico, ¿no? El ácido fórmico que es un ácido irritante, ¿no? Por ejemplo, hay algunas hormigas producen, ¿no? El ácido fórmico como un mecanismo de defensa. Igualmente, en caso de las plantas, las ortigas presentan ácido fórmico, genera pues un picazón y a la vez edemas localizados, ¿no? Famosos ronchas que te generan, ¿no? Cuando la hormiga o en caso también estas plantas, las ortigas, cuando inyectan el ácido fórmico. El caso del otro de dos carbonos, el ácido acético. Entonces el ácido acético, acuérdense, componente del vinagre, pero también el ácido acético es, claro, se sintetiza, es el que se utiliza como reactivos químicos, pero el ácido acético que puede ser producido también por bacterias, por si acaso. Igualmente el ácido propiónico, que es producido por bacterias, ¿no? De manera natural, bacterias acidolácticas y el propinebacterium, ¿no? Producen ácidos, son ácidos grasos de cadena corta. Mira que estamos viendo el ácido acético, ácido propiónico, ácido butírico, nombres comunes, el ácido butanoico para el caso de ácido butírico, son ácidos grasos de cadena corta. Tienen una importancia en la salud. Estos son los ácidos que producen nuestra microbiota buena que está en colon. Asimismo, la microbiota que se encuentra buena que se encuentra en la mucosa vaginal. Entonces producen estos ácidos grasos de cadena corta
esto es lo que baja el pH, acidifica, ¿no? El medio. Por eso, caso el colon, a nivel colon, el pH es ácida, más o menos 5, 4, 5, el 5 de pH. Y a nivel vaginal también el pH es ácida. Gracias a estos ácidos. Y a la vez también vamos a ver, hay otro, agregamos el ácido láctico, ¿ya? El otro ácido, ¿ya? Pero en este caso ácido láctico ya tiene dos grupos carboxilo, pero también ácido graso de cadena corta. Sí mismo tenemos acá el ácido etanodioico, ¿no? Entonces, etanodioico, ¿por qué? Porque tiene ya dos grupos carboxilo. Conocido también el ácido oxálico. Igualmente el ácido oxálico también es un ácido, ¿no? Que vamos a encontrar naturalmente en muchos vegetales, las frutas, como la carambola. Entonces, es un problema, claro, ingerir alimento con ácido oxálico. ¿Y por qué? Porque puede formar sales insolubles como los oxalatos que pueden precipitar o formar cristales a nivel de los riñones. Bien, entonces aquí tenemos en la nomenclatura, ¿no? Como nombramos, lo primero que siempre, lo que por regla, lo primero que tenemos que determinar cuál es el grupo carboxilo dominante, ¿no? En este caso, recuerden que el grupo carboxilo domina por encima de todos los grupos funcionales. Entonces, a partir de acá hay la enumeración de carbono. Entonces, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recordemos que tenemos que elegir, pues, la cadena más larga, ¿no? Que tenga mayor cantidad de carbonos. Bien. Entonces, es un ácido carboxílico, ¿no? Entonces, y vamos a iniciar al nombrar ¿con qué vamos a iniciar? Con el nombre ácido, ¿no? Entonces, luego continúa el sustituyente aquí en bromo por orden alfabético, que se encuentra en carbono 3, 3 bromo. Y luego, el sustituyente, aquí tenemos metilos, ¿no? ¿Cuántos metilos? Dos metilos. Entonces, ¿en qué carbono? 2, 5 dimetilhexanoico. ¿Por qué? Porque son 6 carbonos, ¿no? Es un ácido hexanoico, pero tenemos que hacer mención de los sustituyentes. Tenemos aquí, recuerden, fíjense, aquí es grupo carboxilo que manda, pero además de eso tenemos otro grupo funcional. Este grupo funcional es de un aldehído, pero recuerden que un aldehído también si yo puedo mencionar como un sustituyente. Entonces, igualmente, enumeramos la cadena más larga. Entonces, empezamos acá, la cadena más larga, ¿ya? De 6 carbonos. Entonces, vemos igualmente, esto es como sustituyente, igualmente el grupo aldehído como sustituyente. Entonces, ácido 3 bromo, 5 formil o formilo, también se puede decir esto, ¿no? Este sustituyente, formil hexanoico, formilo, ese grupo formilo, ¿no? Formil hexanoico, porque es un grupo aldehído, ¿no? De un solo carbono, ese es formilo, formaldehído, ¿bien? Entonces, eso sería el nombre sistemático, ¿no? Bien, tenemos más acá. Entonces ya podemos ver aquí, no solamente hay un solo grupo carboxilo, acá tenemos 3 grupos carboxilo, pero recordemos que el grupo carboxilo puede también constituir como un sustituyente. Entonces, en ese caso, ¿cómo vamos a denominar? Primero hacemos la enumeración de los carbonos, ¿no? Enumeramos los carbonos y hacemos la denominación. Entonces, vamos a ver acá lo siguiente. Se está considerando aquí, ¿no? Esta es la cadena larga, ¿no? No se está considerando el carbono del grupo carboxilo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, vamos a considerarlo como sustituyente, ¿ya? Entonces, en ese caso, se le va a denominar carboxilo, ¿no? Se le va a denominar. Entonces, el ácido 2-bromopentano, bromo 2-bromopentano, 1,3,4, está en 1,3,4, los grupos carboxilo como sustituyente. Entonces,
le puedo decir tricarboxílico. Es decir, es un ácido carboxílico, ¿no? Porque tiene 3 grupos carboxílicos. En este caso, si yo considero como un grupo como sustituyente, no voy a decir, por ejemplo, bromo, pentano 1, 3, 4, trioico, ¿no? Podría decir, pero en este caso es mejor utilizar tricarboxílico, ¿ya? Entonces, por eso aquí no se está considerando el como carbono 1, sino a partir del siguiente carbono, porque estos son, voy a considerar como sustituyentes. Bien, tenemos acá otra estructura. Igualmente, este es un ácido carboxílico cíclico, ¿no? Este es un ácido carboxílico cíclico. Entonces, lo que hacemos es la enumeración a nivel del ciclo, ¿no? Este es un ciclo hexano, ¿no? Ciclo hexano. Entonces, iniciamos, carbono 1 va a ser, pues, a partir de por donde está el como sustituyente el grupo carboxilo. Entonces, seguido, aquí hay este grupo etilo, ¿no? Este es un grupo etilo. Listo. Bien. Entonces, igualmente lo considero como un ácido, ¿no? Porque hay un grupo carboxilo. Entonces, ácido 2-etil, ácido 2-etil, ciclohexano carboxílico, ¿no? Ciclohexano carboxílico, ¿ya? Ciclohexano carboxílico. Listo, entonces esto está como sustituyente, por eso carboxílico. Aquí en el otro ya tenemos este es un ácido carboxílico aromático, ¿no? Porque aquí tenemos, esto es un derivado de benceno. Solamente esto tiene un nombre de ácido benzoico, ¿ya? Esto es el ácido benzoico, ¿ya? Entonces, pero aquí hay un grupo de etilo más. Igualmente, enumero y empiezo con ácido 2-etilbenzoico. Porque dijimos, esto era ácido benzoico. Entonces, se hace mención del grupo etilo. Este es el grupo etilo, ¿no? Hacemos mención, entonces, 2-etilbenzoico. Listo. O en todo caso también puede tener otro nombre. Fíjense, el carboxílico, ¿no? Ácido 2-etilbenceno carboxílico, ¿ya? O sea, estoy considerando como sustituyente, no estoy considerando como una sola molécula todo esto. Entonces, etilbenceno carboxílico. También puedo llamar de esa manera. Bien, como todos los compuestos orgánicos jóvenes, igualmente los ácidos carboxílicos también tienen propiedades químicas, ¿no? Reacciona con diferentes sustancias. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, reacciona o se hace reaccionar con una base, ¿no? Hidróxido de sodio. Entonces se forman sales. Esta reacción de los ácidos carboxílicos con hidróxidos jóvenes se las conoce también como reacción o simplemente saponificación. Es la forma como se obtienen los jabones, ¿ya? Esto, por ejemplo, el jabón que utilizamos es reacción, ¿no? De ácidos carboxílicos o en todo caso de las grasas con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Es una reacción de saponificación, al final se forma, pues, ¿no? Se llama carboxilato de sodio. Entonces, por ejemplo, reacciona, por ejemplo, ácido acético con sodio. ¿Qué va a formar acetato de sodio? No, eso es una sal. Bien. También vamos a ver en la reacción de esterificación. El grupo carboxilo, ¿no? De los ácidos se condensa con el grupo OH del alcohol. ¿Para qué? Para formar ésteres. Entonces, cuando reacciona con alcohol, el grupo carboxilo van a formar ésteres. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el siguiente, ¿no? El siguiente compuesto orgánico. Estos son los ésteres que estamos viendo. Fíjense, se libera agua. Se libera agua. Liberarse, claro, el OH. Vamos a ver, el OH del alcohol se libera, ¿no? Y asimismo este hidrógeno de grupo carboxilo para dar agua. Listo. Entonces, esto es los ésteres, claro.
En los organismos se forman los ésteres, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, los triglicéridos son ésteres, ¿no? Que vamos a ver, es la forma de acumular grasa y a la vez también energía, ¿no? A nivel del organismo. Perdón, también tenemos los fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos son ésteres, también vamos a ver, ¿ya? Ácidos carboxílicos comunes en la naturaleza. Entonces vamos a ver los ácidos grasos, ¿no? Por ejemplo, esto es un ácido graso, ¿no? Porque va a formar parte de los compuestos grasos, los ácidos grasos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esto es un ácido graso. Ustedes habrán escuchado el omega 3, omega 6, ¿no? ¿Qué cosas son omega 3, omega 6? Son ácidos grasos. ¿Y el por qué se caracteriza? ¿Por qué la importancia, ¿no? En la salud. Son compuestos insaturados, cadena, fíjense, insaturada, doble enlace. ¿Y cuál es la característica que tengan compuestos, estos compuestos cadena insaturada? Característica que pueden actuar como antioxidantes. Fíjense, ¿no? Son reactivos. Acuérdense, por el doble enlace fácilmente reaccionaban, ¿no? Por ejemplo, reacciones de adición. Entonces, por eso la importancia. Entonces, aquí estamos viendo el ácido linoleico, por ejemplo, tiene dos enlaces dobles. Y otros que son poliinsaturados, ¿no? Como en este caso estamos viendo, hay varios, dobles enlaces, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco dobles enlaces. Entonces, la representación de los ácidos grasos se representa de esta manera. C18 dice, ¿no? ¿Qué significa? Carbono, o sea, 18 carbonos. 2,3 dice, ¿qué significa 3? Ese 3 significa que tiene tres dobles enlaces. Y delta que significa, encima ponen 9, 12, 15. ¿Qué significa? Significa de que los tres dobles enlaces están en los carbonos 9, 12, 15. Listo. Entonces, aquí de esta manera lo que podemos decir lo siguiente, ¿no? A estos se les conoce como los omega 3, ¿no? Omega 3 y omega 6. Vamos a determinar a qué se denomina eso omega 3, omega 6. Entonces, cuando se inicia, ¿no? La enumeración, no por el grupo carboxilo, o sea, aquí, por ejemplo, nosotros iniciamos acá, por acá, enumeración 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, este ácido graso, el ácido linoleico, es omega 6, ¿ya? Omega 6. ¿Por qué? Porque el doble enlace inicia en el carbono 6. Los omega 3, ¿dónde empiezan? Carbono 3. A eso se refieren los omega 3, omega 6. ¿Ya? Bien. Entonces aquí tenemos algunos ácidos grasos comunes. Por ejemplo, los saturados. Los saturados, ¿no? En la grasa, en los triglicéridos, vamos a encontrar ácidos grasos saturados. D12, el láurico, y hasta 20 carbonos, ¿no? El ácido esteárico, por ejemplo, es muy utilizado no solamente a nivel cosmético, sino también es utilizado en la industria farmacéutica, por ejemplo, para la formulación de diferentes cremas, ungüentos, pomadas, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué se caracterizan estos ácidos grasos? Porque son por su insolubilidad en el agua, ¿no? A medida que aumenta la cadena de carbono se hace mucho más insoluble. Pero los dobles enlaces le dan cierta solubilidad, estos ácidos grasos insaturados. Fíjense el caso, por ejemplo, el araquidónico es de 20 carbonos. ¿Ven? Entonces, nos dicen acá, hasta el araquidónicos todos son cis. Acuérdense de cis trans. Eso se aplica siempre cuando la isomería cis trans se aplica cuando hay dobles enlaces. Enlaces simples no se aplica. Fíjense cómo podemos, con punto de fusión, podemos nosotros saber cuál es el que tiene doble enlace o en todo caso enlace simple. Aquellos que tienen enlaces simples son mucho más estables. Fíjense, los puntos de fusión son altos. En cambio, los enlaces simples, los puntos de fusión son bajos.
por eso, ¿no? Estos ácidos grasos a temperatura ambiente, por ejemplo, estos ácidos grasos a temperatura ambiente, por debajo de 20, por ejemplo, estos se van a presentar en estado líquido. El palmituleico, claro, por encima de del 32 grados, recién va a estar pues en estado líquido. Bien, composición aproximada de algunas grasas y aceites. Ahí está, ¿no? Grasas animales, caso manteca, mantequilla, grasa humana, esperma de ballena. Fíjense la composición que podemos ver, diferentes cantidades, ¿no? Tanto saturados e insaturados. Entonces, la calidad de grasa, acuérdense, está relacionada a la cantidad de ácidos grasos insaturados. ¿Por qué? Porque los insaturados van a tener también propiedades aparte, dijimos que eran antioxidantes, también van a intervenir en la biosíntesis de diferentes moléculas importantes, ¿no? Como el caso de la mielina a nivel de las células nerviosas. Entonces, eso está directamente relacionado con que, por ejemplo, con el aumento de la velocidad de transmisión de impulsos nerviosos. Es decir, aumenta, pues, ¿no? El coeficiente intelectual. Y podemos ver el caso de coco, ¿no? Coco. Muchas veces uno consume aceite de coco o manteca de coco, fíjense, tiene gran cantidad de ¿qué? De ácidos grasos saturados. Y poco podemos ver, fíjense, poco en porcentaje, es poco ácidos grasos insaturados. Entonces dijimos lo que tiene ácidos grasos insaturados son los mejores. Y de acá podemos decir la linaza. El aceite de linaza, por ejemplo, es el que tiene pues mayor cantidad de ácidos grasos insaturados. O conocido también por ahí aceite de lino, ¿no? Y ahí también del cacahuate hablamos del maní, ¿no? Y así. Muy bien. Tenemos acá ejercicio, ¿no? Ejercicio uno dice, aquí nos pide a ver, nombrar, ¿no? A estos dos compuestos químicos. ¿Cuál sería el nombre de estos dos compuestos químicos? Entonces, acá es ver la cadena más larga y podemos ver, fíjense, hay tres grupos funcionales, ¿no? Acá hay grupo funcional y el caso también grupo funcional. Entonces, vamos a considerar uno de ellos pues como sustituyente. Entonces, aquí vamos a iniciar, ¿no? La enumeración por este lado, ¿no? Porque aquí vamos a ver, está cerca el doble enlace, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, 7 es un ácido graso, ácido carboxílico, que es el de 7 carbonos. Bien, entonces, sustituyente vemos el cloro, y aquí tenemos su grupo carboxilo. Entonces, ese sustituyente, cuando es sustituyente, vamos a decir carboxi, ¿ya? Entonces, ¿cómo se le va a llamar, no? Iniciamos siempre con ácido, ¿no? Ácido 4, 4 cloro, ¿no? 4 cloro. Por ese nombre, y vamos a empezar por por el cloro, ¿ya? 5 carboxi. ¿De qué viene? De esto, ¿no? Carboxi. Luego, 2 2 hepten o hepteno, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos acá doble enlace, por eso es hepteno, ¿no? Hepteno dioico, dioico. ¿Por qué dioico? Por estos dos grupos carboxilos. Aquí también puede variar, por si acaso, ¿no? Puedo decir también, ese dioico, fíjense, puedo decir 2 hepten 1 7 dioico, ¿ya? De esa manera también, ¿ya? Otro nombre que puede tener. Bien, para el siguiente caso, vemos grupo carboxilo, recuerden que eso manda, ¿no? Sobre los demás grupos funcionales, pero vemos también un grupo cetona acá. Acuérdense, el grupo cetona, yo puedo tomarlo como sustituyente a este grupo oxo, ¿no? Acuérdense, el grupo oxo.
Entonces, igualmente, lo que yo hago es, en este caso, vamos a enumerar de tal manera, en este caso, el grupo oxo manda. Entonces, el grupo oxo tiene que estar en el menor carbono posible, porque si yo empiezo de acá 1, 2, 3, va a estar en 4. Si empiezo de acá 1, 2, 3, entonces va acá, empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, es de 6 carbonos y vamos a iniciar con el sustituyente bromo, pues, ¿no? Entonces va a ser el nombre ácido, en cuánto está el bromo, 5 bromo, 5 bromo, y continúa el oxo, ¿no? Como sustituyente, que está en 3, 3, 3 oxo, ¿ya? 3 oxo, y 4, en 4 está el doble enlace, 4 hexeno, ¿no? Hexeno o hexen dioico, porque hay dos grupos carboxilos. Muy bien. Entonces, eso es la nomenclatura para el grupo, para los ácidos carboxílicos. Entonces, vamos a pasar a otro grupo funcional siguiente, que son ésteres, ¿no? Justamente los ésteres, ¿de dónde provienen? Recordemos, el grupo carboxilo tiene este grupo funcional, ¿no? Este es el grupo funcional del grupo carboxilo. Ahí está. Entonces los ésteres vienen ¿de dónde? Del grupo carboxilo, pero el grupo carboxilo, el hidrógeno es sustituido por otro grupo, puede ser alquilo o arilo. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Fíjense, el hidrógeno en caso de alifático, ¿no? En caso del alquilo, y aquí vamos a ser mixto, alquilo, arilo, esto es aromático, ambos son arilos y también aquí podemos ser mixto. Claro, el orden cambia, ¿no? Primero está arilo, seguido por alquilo. Bien, entonces vamos a ver la forma de obtención, ¿no? El caso del ácido, cómo se obtiene la reacción que va a haber entre un ácido carboxílico y un alcohol. Por ejemplo, el ácido etanoico reacciona con etanol y nos va a formar un éter de esta manera, ¿no? Perdón, un éster de esta manera, ¿no? Este proviene ¿de dónde? Del ácido etanoico. Y dos carbonos provienen del etanol. Entonces, el nombre sistemático va a ser etanoato de etilo. Etanoato de esto, de etilo. Es sistemático. Y nombre común el acetato de etilo, porque esto es ácido acético, ¿no? Nombre común. Y reacciona con etanol y forma el acetato de etilo. Entonces, los ésteres de bajo peso molecular son volátiles, como el caso de acetato de etilo, son volátiles, tienen, eh, son casi insolubles en agua y se encuentran pues en el aroma de las flores. Son los que le van a dar aroma a las flores, los ésteres. Entonces, eso es la característica de los ésteres, ¿no? Entonces, vamos a ver que los ésteres también pueden reaccionar con las bases, pueden sufrir una hidrólisis alcalina, como en este caso. Ahí está, se rompe. ¿Y qué es lo que se va a generar? Se va a generar una sal, ¿no? Del éster, como el caso etanoato de sodio, pero a la vez se recupera el alcohol. Fíjense cómo se está recuperando el alcohol cuando reacciona con este hidróxido, ¿no? Cuando reacciona hidróxido. Pero también la hidrólisis puede darse con un ácido, ¿no? En vez de, por ejemplo, aquí puede ser en vez de hidróxido de sodio, ácido clorhídrico. Entonces, cuando hay hidrólisis con ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar? Se recupera el ácido carboxílico. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? No se va a formar etanoato de sodio, sino ácido acético. ¿Por qué? Porque este hidrógeno va a reemplazar
¿a quién? A este grupo metilo. Y eso va a ser ácido acético. Entonces, esto es lo que se va a formar, ¿no? Esto es el ácido acético. Entonces, acuérdense, cuando hay hidrólisis de ésteres con bases, se recupera el etanol, perdón, el alcohol. Y cuando es en ácido, con ácido se recupera el ácido carboxílico. Bien, entonces, la nomenclatura, dijimos, sistemáticas, ato termina, ¿no? ¿Ato de qué? Del radical, ¿no? Tanoato de etilo, el radical. Y común, ¿de dónde proviene? ¿No? Acetato de etilo, por ejemplo. Sí, proviene del ácido propiónico, puedo poner propionato de etilo. Bien, tenemos acá nomenclatura. Entonces, acuérdense, esto, o sea, toma en cuenta este carbono. Proviene del met. Por eso es metanoato de metilo. ¿Ya? Metanoato de metilo. Aquí en esta parte, ¿cuántos carbonos hay acá? Uno, dos. Aquí también, uno, dos. Entonces, ¿qué sería? Etanoato de etilo. ¿Ya? Etanoato de etilo. Para esto también se le conoce como formiato de metilo. ¿Por qué? Porque esto proviene de un solo carbono, ¿no? Nombre común, ¿no? De metilo. Entonces, esto es etanoato de etilo. O también puedo decir acetato de etilo, ¿no? Como habíamos visto, porque proviene del ácido acético. Acetato de etilo. Muy bien. Tenemos aquí otra, pero aquí ya, ahí, yo puedo considerar esto, por ejemplo, como carbono principal, ¿no? ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro. Aquí hay uno, dos carbonos. Entonces, esto es grupo etilo. Pero aquí proviene del butilo, ¿no? Pero a la vez aquí hay un sustituyente, un metilo. Entonces, ese sustituyente metilo ya tengo que considerar 3-metil butanoato de etilo, ¿no? Butanoato de 4 carbonos, pero 3-metil butanoato. Tenemos aquí ya ésteres aromáticos. Entonces, vamos a ver, acuérdense, aquí esto era, si tenía grupo carboxilo, era el ácido benzoico, ¿ya? Si es como una sal, entonces esto es benzoato, ¿no? Benzoato, que este grupo etilo, benzoato de etilo. Pero también puedo decir benceno, que proviene de esto, y esto voy a considerar como grupo, como sustituyente el carboxilato, ¿no? Benceno carboxilato de etilo, ¿no? Carboxilato de etilo, esta parte. El otro, sencillo, como se nombra, el benzoato de etilo, que les dije, que proviene del ácido benzoico, como una sal que es benzoato de etilo. Aquí abajo tenemos benceno carboxilato, ¿no? Benceno carboxilato, ¿ya? Entonces yo puedo poner, o sea, le puedo decir a todo esto benceno carboxilato, acuérdense, o en todo caso benzoato. Benceno carboxilato, y este es un grupo fenilo, acuérdense, ¿no? Ese fenilo proviene de esto, ¿no? Del fenol, ¿ya? Entonces el radical se va a llamar fenilo. Entonces también puedo decir otro nombre, benzoato de fenilo, ¿ya? Benzoato de fenilo. Bien. Bien, entonces en caso de éster vamos a ver esta característica, ¿no? Ésteres de bajo peso molecular que dijimos que eran volátiles. Entonces son compuestos que van a dar aroma a diferentes frutas y también las flores, dijimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el butanoato de etilo, ¿no? Butanoato de etilo, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Entonces, empezamos así, butanoato, en orden alfabético. Butanoato de etilo, por ejemplo, es uno de los
ésteres mayoritarios que le da pues ese aroma característico a la piña. Tenemos aquí el butanoato de metilo, ese aroma característico a la manzana. Etanoato de octilo, etanoato de octilo, que es una cadena un poco más larga, responsable de ese aroma también que vamos a encontrar en la naranja. Aquí tenemos, ¿no?, diferentes productos en donde se va a encontrar ésteres, ¿no? Caso, por ejemplo, el pentanoato en flores, frutas. Vamos a encontrar también en la piña, en la manzana. Igualmente el caso de metanoato en un solo carbono, que es mucho más volátil todavía, ¿no? Los de cadena simple son muy volátiles, ¿no? El etanoato, vamos a ver en las frutas y también se utilizan en los aerosoles también, ¿no? Como generadores de aerosol. Caso de propanoato vamos a encontrar bastante en frutas. Entonces, combinación, ¿no? Por ejemplo, pentanoato de metilo en flores. El pentanoato de propilo, ¿no? Pentanoato de propilo, acuérdense que también podemos encontrar en la piña. El butanoato de metilo, butanoato de etilo en la piña. Propanoato de etilo también en la piña. Y en la manzana, fíjense, etanoato de butilo, ¿no? También podemos ver eh, en el plátano, ¿ya? En el plátano también, ¿bien? Entonces, eh, recordemos el caso de la piña, butanoato de metilo, butanoato de etilo o pentanoato de propilo, ¿ya? Pentanoato de propilo o de, propanoato de propilo, ¿ya? Entonces, eso para el caso de la piña, ¿no? Entonces, pentanoato de propilo. Muy bien. Vamos avanzando. Ésteres de alto peso molecular, por ejemplo, los triglicéridos, ¿de acuerdo? Les dije, son ésteres de alto peso molecular, ¿no? Los triglicéridos son esto, ¿no? Entonces, aquí vamos, creo que tenemos acá, ya. Entonces, triglicéridos es una reacción, acuérdense, ácidos grasos con alcohol, que se forman los ésteres, ¿no? Pero para que se forme triglicéridos, de ahí el nombre de tri, ¿no? Reacciona con un alcohol, con un triol, reacciona tres ácidos grasos. ¿Quién es ese triol, no? ¿Quién es ese triol? Ese triol es, acá vamos a ver, este es el glicerol, ¿no? Glicerol, es un triol. Entonces, ácido graso acá, acuérdense, otro ácido graso, otro ácido graso. Reacciona, acuérdense, se libera esto, ¿no? Se libera agua. Y esto se forma un enlace, ahí está. Fíjense, esto es un triglicérido. Entonces, ¿cuál es la importancia de los triglicéridos, no? Entonces, el organismo humano almacena energía en forma de triglicéridos. La grasa que tenemos almacenados son triglicéridos. Igualmente, la grasa que encontramos en los aceites que consumimos, aceite doméstico, son triglicéridos. Entonces, los vegetales también almacenan energía en forma de triglicéridos. Entonces, pero tiene su impacto negativo en la salud, ¿no? Eso va a depender mucho también qué tipo de triglicéridos, es decir, qué ácidos grasos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, fíjense, mayormente ácidos grasos de triglicéridos son insaturados, ¿no? Pero ahí hay que ver si son monoinsaturados, diinsaturados, poliinsaturados. Los que tienen poliinsaturados son los mejores, ¿no? El problema de triglicéridos es que puede causar, ¿no? Porque los triglicéridos son hidrofóbicos. Entonces, que puede generar la acumulación de la grasa, ¿no? En los vasos sanguíneos, causando problemas, ¿no?
problemas circulatorios también y problemas a nivel del corazón. Asimismo, tenemos ésteres de alto peso molecular, que son mucho más grandes, son las ceras de las abejas, ¿no? Son ésteres, las ceras de las abejas son ésteres. Acuérdense que son insolubles en agua, ¿no? Y tienen pues mucho más consistencia, ¿no? Entonces, son ésteres, fíjense como podemos observar, por acá 27 carbonos, 32 carbonos. Fíjense, si sumamos carbonos, superan pues los 50, ¿no? 59 carbonos. Igualmente acá 25, 28 son de alto peso molecular, ¿ya? Entonces, y eso es lo que forman las abejas, ¿no? Para darle consistencia a sus panales. Bien, aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Relacionado con el tema que estamos revisando. A ver si tenemos tiempo. Bien. Dice lo siguiente, los ésteres son los que dan olor y sabor a muchas frutas. Principalmente olor, jóvenes. Olores, no tanto sabor. Sabor, acuérdense, hay 4 sabores, ¿no? Olor. Y es por eso que son utilizados para hacer esencias, así es, aromatizante, perfume. La perfumería también se utiliza, pues, ésteres, ¿no? Por ejemplo, el siguiente éster se emplea en la industria alimentaria y de cosmética por su aroma, por su evocador aroma a naranja, ¿ya? Por su evocador aroma a naranja, ¿no? Dada la estructura. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octanoato, ¿no? Octanoato, ¿ya? Y esto, 1, 2, ¿ya? Puedo decir etanoato de octilo, ¿no? También puedo manejar de esa manera, ¿no? ¿Listo? Seleccione la secuencia, dice secuencia correcta de verdad o falsedad. Presenta un grupo funcional carbonilo. ¿Cuál es el grupo funcional carbonilo, no? Esto es carbonilo, acuérdense, ¿no? Los ácidos carboxílicos, los ésteres, los aldehídos van a tener grupo carbonilo. Acetona también tiene su grupo carbonilo, ¿ya? Y un grupo carboxilo. Grupo carboxilo no tiene, pues, ¿no? El grupo carboxilo tiene solamente el ácido carboxílico. Entonces, esto es falso, ¿no? O sea, aquí es el problema. 1-carboxilo, si no hay grupo carboxilo. El nombre sistemático del compuesto es acetato de octilo. Eso es nombre común, acuérdense. Nombre sistemático sería etanoato de octilo, ¿ya? Entonces sería etanoato de octilo, ¿ya? El acetato, acuérdense, proviene del ácido acético, que es nombre común, no es sistemático. Entonces esto también sería falso. Es producto de la reacción del ácido etanoico y octanol. Eso sí podemos hacer. Ácido etanoico o ácido acético con octanol, que es un alcohol de 8 carbonos. Eso sí podemos decir que es correcto, ¿ya? Entonces sería verdadero. Entonces esto sería la alternativa correcta. Bien, lípidos. ¿Qué son lípidos, jóvenes? Lípidos ya son, que podemos destacar aquí, son moléculas complejas, ¿no? Complejas, igualmente constituido de carbono, hidrógeno, oxígeno. Pero hay lípidos que están constituidos de nitrógeno, igualmente de fósforo, ¿ya? Entonces, ¿por qué se caracterizan los lípidos? Se caracterizan por ser hidrofóbicos. Tienen pues eh, poca solubilidad en agua y muchos de ellos no son solubles en agua, como el caso de colesterol, ¿no? Que tiene una estructura cíclica, ¿no? Y a la vez los ciclos están fusionados. Entonces, tiene una base del ciclo, esta base se le denomina como el ciclo pentano perhidrofenantrino, ¿no? Esa es la base. Entonces, el colesterol
en un organismo, por ejemplo, humano, proviene del alimento, ¿no? Por ejemplo, como el caso de la yema de huevo, y el colesterol también se sintetiza internamente. ¿Por qué es importante el colesterol? El colesterol forma parte de la membrana celular, le da consistencia, el sostén, soporte a la membrana celular. Pero a la vez el colesterol es precursor de qué? De muchas moléculas funcionales en nuestro organismo, como el caso de hormonas sexuales, ¿ya? Por eso la importancia del colesterol, hormonas sexuales. Listo. Las ceramidas, fíjense, ya son lípidos aminados. Fíjense el compuesto, amino, grupo amino, nitrogenado, ¿ya? Entonces, en el caso de las ceramidas, por ejemplo, son producidas por los vegetales. Las ceramidas o las ceras son insolubles, totalmente insolubles en agua. Justamente eso es lo que utilizan los vegetales para que, para recubrir la superficie, ¿no? Por ejemplo, en caso de los frutos, cuyo fin es evitar la pérdida de agua. Ya el ácido graso ya hemos revisado, ¿no? Cadena larga y es un, es un ácido carboxílico. Ahí está el grupo carboxílico. Entonces, un ácido graso, cuando nosotros consumimos grasas jóvenes, por ejemplo, triglicéridos, entonces para que se pueda absorber, nuestras enzimas como las lipasas degradan a los triglicéridos, rompen, ¿no? Ese enlace éster y se genera ácido graso. Entonces, como ácido graso recién se absorbe. Entonces, como triglicérido no se absorbe. Entonces, en caso, por ejemplo, si no tenemos buena lipase, ¿qué va a pasar? No se, no se digiere, ¿no? La grasa, los triglicéridos. Y eso es lo que puede causar, pues, indigestión. Bien, tenemos acá el triglicérido, ya lo que les había indicado. Ahí está el enlace éster, ¿ya? Esto es el enlace éster. Y esto es el otro que les dije, triglicérido es un triol, el glicerol. Fíjense el estrógeno, ¿a partir de dónde? A partir del colesterol. Los estrógenos, ¿no? Las hormonas sexuales. Estrógeno, progesterona, testosterona, el cortisol. Y este es el fosfolípido. Fosfolípido, recuerden, proviene, proviene en caso de las membranas, se encuentra en la membrana celular. ¿Y cuál es la característica del fosfolípido? Tiene un grupo fosfato. Y a la vez que esto puede estar enlazado a otras moléculas, le van a dar características propias. Por ejemplo, que puede ser aquí colina, o en todo caso también otras moléculas especiales, por ejemplo, lo que van a formar parte de la mielina, ¿no? De las neuronas. Bien, entonces los lípidos comprenden gran gama de compuestos que tienen común el ser solubles. Si no son solubles en agua, son solubles en solventes orgánicos. Eso es la característica. Entonces, compuestos abarcan como ácido carboxílico de cadena larga, éster de glicerol, ceras, esteroides, que hemos visto como el colesterol es un esteroide, ¿no? Los ésteres de glicerol. En los ésteres de glicerol, ¿qué cosa es? Ese es el triglicérido. Aquí se está representando, por ejemplo, un triglicérido. Fíjense cómo se obtiene el triglicérido. El ácido esteárico reacciona con glicerol. Tres ácidos esteáricos reacciona con glicerol. Forma triestearato de glicerilo, que es un éster, ¿no? Que es un éster. Bien, entonces, las grasas y aceites naturales suelen contener diferentes residuos ácidos carboxílicos, ya sean saturados e insaturados. Entonces, aquellos que tienen pues ácidos grasos saturados, vamos a ver, las grasas que tienen eso son grasas sólidas, ¿no? Grasas a los cuales se les denomina grasas. Pero dentro de los triglicéridos hay ácidos grasos insaturados, eso se presenta en forma líquida a temperatura ambiental. Eso es la característica que vamos a tener en cuenta, ¿no? Entonces los aceites tienen pues ácidos grasos insaturados. En cambio las mantecas, ¿no? Ya sea manteca de cerdo, manteca vegetal,
más ácidos grasos saturados, ¿ya? Entonces ahí hablamos, ¿cuál es la buena, cuál es la mala? Claro, los aceites van a ser mucho más saludables que las mantecas, ¿no? Tanto de cerdo, tanto manteca vegetal. Muy bien, jóvenes. Entonces, con eso hemos terminado. Revisar los compuestos oxigenados. Y vamos a ver ahora compuestos nitrogenados. Iniciamos con aminas, ¿no? Aminas, importantísimo también conocer, ¿no? A estos compuestos orgánicos de las aminas. Se caracterizan por ser compuestos nitrógeno. Va a presentar nitrógeno dentro de su composición. Y vamos a ver su distribución, pues un organismo vivo y a la vez también hay aminas que se obtienen de manera sintética, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, hay moléculas, ¿no? Que están relacionadas aquí, por ejemplo, la representación está relacionado con las alergias, ¿no? Por ejemplo, la histamina es una amina, jóvenes. La histamina es una amina. Se le conoce como amina biógeno. ¿Por qué? Porque se genera, pues, un organismo vivo. Es una amina, está relacionado con procesos alérgicos. Asimismo, las aminas también dan ciertos olores, ¿no? Por ejemplo, al caso del pescado. ¿Por qué ese olor característico del pescado, por ejemplo? Entonces, se debe a la presencia de una amina. ¿Cuál es? Trimetilamina, ¿no? Trimetilamina. ¿Y esto cómo se genera, no? Se genera el pescado cuando ya se va conservando de una manera inadecuada y descomposición, entonces los microorganismos van produciendo, ¿no? De manera natural tiene pues trimetilamina que le va a dar ese olor característico, pero con la descomposición aumenta, ¿no? Entonces, pero a partir de dónde se genera, a partir de la descomposición de las proteínas. Bien, entonces, caso de las aminas son compuestos orgánicos que vamos a ver que tienen pues eh, nitrógeno en su composición. El grupo funcional característico de las aminas es, ¿no? Vemos NH2. ¿De dónde proviene, no? Acuérdense esto, ¿no? NH3. NH3, acuérdense, eso es amoníaco, ¿no? Amoníaco. Entonces, resulta de la sustitución de del hidrógeno, a partir de ahí se generan las aminas. Entonces, una amina se ha sustituido, entonces representamos de esta manera el grupo funcional de las aminas. Listo. Pero puede ser sustituido todos los hidrógenos. Y dependiendo de eso, vamos a ver que las aminas pueden ser primarias, secundarias, terciarias. ¿No? Primaria tiene dos hidrógenos, solamente uno se ha sustituido. Secundaria, dos hidrógenos han sido sustituidos. Fíjense, aquí hay dos radicales, es solo un hidrógeno. Y terciaria, todos los hidrógenos han sido sustituidos. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, amina primaria, metilamina. Entonces, metilamina, listo. En secundaria, vemos amina secundaria, dimetilamina, o sea, dimetilamina. Y el otro que les decía, ¿no? Trimetilamina, es el que le va a dar olor característico al pescado, ¿ya? Y esto también, como les dije, proviene de la descomposición de aminoácidos, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver, dijimos que las, las aminas eran moléculas de importancia, ¿no? En la fisiología de los organismos, ¿no? El caso del hombre, por ejemplo, las aminas, hay muchas aminas o hay muchos neurotransmisores que son aminas, como en este caso la dopamina, fíjense aquí hay grupo amino, adrenalina, fíjense aquí está el grupo amino. Pero también vamos a ver el caso de los, podemos considerar también, ¿no? Como aminas a los aminoácidos. ¿Por qué aminoácidos? Porque van a tener grupo amino, acá está grupo amino y grupo carboxilo. Por eso se conoce como aminoácidos. Pero también vamos a ver aquí, hay fármacos, ¿no? Fármacos que son aminas, como en este caso la piperacina, que es un antiparasitario.
Por ejemplo, las vitaminas de complejo B, la niacina, el ácido nicotínico es una amina, la piridoxina, que la B6 es una amina. El otro que les decía, no, la histamina. La histamina se obtiene producto de la descarboxilación de la histidina, que es un aminoácido. Entonces, fíjense, ya no tiene grupo carboxilo, solamente grupo amino nada más tiene. Y de esa manera se obtiene la histamina. Entonces, la histamina, ¿no? Vamos a ver que cumple una función importante, ¿no? Las respuestas alérgicas, pero también la histamina tiene otras funciones fisiológicas, ¿no? Como el caso de protección de la mucosa gástrica. ¿Se dan cuenta la importancia, ¿no? El caso de los receptores de histamina, ¿no? Entonces, la histamina, si bien es cierto, en alergia genera problemas, pero está relacionado también con, por ejemplo, con el funcionamiento del sistema nervioso. Bien, entonces, jóvenes, eh, las, los aminoácidos pueden perder el grupo carboxilo en el organismo, caso en los humanos, por ejemplo, tenemos enzimas, en general a esas enzimas que sacan grupo carboxilo, aquí por ejemplo tenemos a la histidina, que sacan al grupo carboxilo se les denomina como descarboxilasas. Y dependiendo ya en específico con qué aminoácido se está tratando, va a dar un nombre específico, en este caso histidina descarboxilasa. Entonces se pierde grupo carboxilo en forma de CO2 y se va a quedar, fíjense, solamente grupos aminos, y de esa manera se obtiene histamina. A estas aminas que provienen de la descarboxilación de diferentes aminoácidos se conoce como aminas biógenas. Entonces, de manera fisiológica en nuestro organismo se genera. Pero en los alimentos no conviene su producción. ¿Quiénes generan los alimentos? Producto de descarboxilación de los aminoácidos que hay en los alimentos. Las bacterias, por ejemplo, ¿no? Las bacterias, por ejemplo, en la descomposición de la carne se produce la putrescina, la cadaverina. Estos dos componentes son compuestos volátiles, por cierto. Le van a dar, pues, el mal olor a la carne en descomposición, ¿ya? El olor característico, ¿no? Entonces, uno dice, hay un carne de descomposición, ¿cómo sabemos? Ahí se está liberando putrescina cadaverina. Pero además de eso, hay, por ejemplo, de tiramina, se va, la tiramina, tirosina, a partir de ahí se va a generar, por ejemplo, la triptamina, ¿no? La, la tiramina, triptamina, la de tirosina, el triptofano. Estas aminas biógenas como la tiramina, la triptamina, triptamina de tirofano, perdón, de triptofano y la tiramina de tirosina. Estos son responsables, igual que la histamina, jóvenes, son responsables de intoxicaciones alimentarias. O sea, va a generar procesos alérgicos, ¿no? Por ejemplo, ha consumido pescado y se ha intoxicado. ¿Qué significa? Ha habido gran producción de histamina por acción de los microorganismos y cuando uno consume, claro, le va a causar problemas. ¿Ya? Entonces, la importancia de las aminas biógenas. Pero no solamente es eso, ¿no? Las aminas biógenas dijimos que son producidas con fines fisiológicos. Bien, estructura y propiedades de las aminas. Vemos aquí la estructura que va a tener la estructura piramidal, ¿no? Por ejemplo, en caso de cuando consideramos, ¿no? El caso de amoníaco, ¿no? Pero aquí va cambiando, ¿no? Metilamina, por ejemplo, dimetilamina. eh, ¿En qué cambia? En la sustitución, ¿no? Entonces, va a variar ahí, va a ser sustituido el hidrógeno. Entonces, vamos a ver aquí, siempre en una amina va a existir pares de electrones libres del átomo de nitrógeno. Entonces, hay pares de electrones, por ejemplo, aquí, ahí están los pares de electrones libres. Igualmente acá también, ¿no? Hay pares de electrones libres. Entonces,
¿Qué permite su polaridad? Eso le da polaridad como el caso de oxígeno en agua y la formación de enlaces puente hidrógeno con el agua y otras moléculas. Por eso van a ser solubles en agua. ¿Ya? Entonces aquí tenemos enlaces puente hidrógeno que afectan los puntos de ebullición. Ahí están las amina terciaria, por ejemplo. La masa molar, el punto de ebullición 3 es bajísimo a comparación de aminas secundaria primaria, ¿no? Que claro que va a tener mayor peso molecular. Bien, propiedades químicas, formación de sales de amonio cuaternario. Entonces forman sales amonio cuaternario a partir de las aminas, que muchos de los sales de amonio cuaternario tienen propiedades antimicrobianas. Con grupo carbonilo de aldehídos cetonas forman las bases de Schiff. Entonces, al reaccionar, por ejemplo, con aldehídos cetonas van a formar la base de Schiff. Con anhidridos, eh, con anhidridos van a formar amidas. Como el caso de CO2, por ejemplo, reaccionan las aminas y van a formar las amidas. Entonces, esas son las características. Entonces, la formación de sales de amonio cuaternario. Entonces, aquí tenemos amina, reacciona, por ejemplo, un hidróneo. Entonces, se incorpora hidrógeno, que podemos ver, se carga positivamente. Esa es la sal de amonio, ¿no? Se va a cargar positivamente. Entonces, ¿eso qué significa? Acuérdense que esto, la amina era así, ¿no? Vemos acá el nitrógeno, acá tenía, listo. Entonces, había un par de electrones libres. Pero en este caso ya no va a estar par de electrones libres, va a ser de esta manera. Hidrógeno, hidrógeno y acá también hidrógeno. Entonces, como está compartiendo los electrones, es como si estuviera perdiendo entonces carga positiva. Esto es el amonio, ¿no? Amonio. Y eso generalmente cuando reacciona con ¿qué? Con ácido, ¿no? Con ácido. El ácido le va a dar protones, ¿no? Y con ello va a compartir y se va a cargar positivamente. Y eso, ese sal de amonio, ¿cómo podemos recuperar la mina? Cuando hacemos reaccionar con ¿qué? Con una base. Fíjense cómo se recupera la mina, ¿ya? Igualmente aquí, ¿no? Tenemos una amina aromática, igual. Aquí se va a generar cloruro de anilonio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con ácido clorhídrico se va a generar cloruro de anilonio. Sales de amonio, aquí es con los alifáticos, por si acaso. Igualmente, aquí, ¿cómo puede recuperar a partir del cloruro de anilonio la amina aromática con hidróxido de sodio, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es la formación de sales. Vamos a ver. Entonces, reacciones con grupo carbonilo, habíamos indicado que formaban amidas. Entonces, en las condiciones apropiadas, el amoníaco, una amina primaria, reacciona con una cetona, un aldehído, para formar una imina. Las iminas tienen enlace doble, carbono, nitrógeno en lugar de un grupo carbónico. Entonces, ¿cuál es la característica de las iminas? ¿No? Aquí tenemos, ahí está, por ejemplo, un aldehído cetona y con aminas. Entonces, se va a formar carbinolamina, esto es carbinolamina, y esto es la imina, ¿no? La imina que es la base de Schiff. Entonces, fíjense, este enlace, ¿no? Carbono, nitrógeno por el doble enlace. Esa es la base de Schiff o imina. Entonces, eso es lo que se va a generar cuando reacciona un grupo carboxilo de aldehído o cetona, imina. Bien, ¿qué más? Tenemos acá, por ejemplo, la amina. Reacciona entonces la imina y aquí podemos ver también, aquí se puede ver también los isómeros, ¿no? Como el trans-cis. ¿Se puede manejar acá? Claro que sí. Entonces, vemos la mayoría de los aldehídos cetonas reaccionan con aminas secundarias para dar producto conocido por también enaminas, ¿ya? Aquí tenemos amina secundaria. Esta es una amina secundaria. Aldehído cetona generan enamina,
¿ya? En grupo carbonilo, acuérdense arriba, reacción aldehído de cetona, amina primaria es esto, ¿no? Va a formar iminas, ¿ya? Ese enlace carbono-hidrógeno, aquí es enamina, ¿ya? Entonces, aquí no hay carbono-hidrógeno, enlace doble, sino carbono-carbono. Bien, acá, las iminas y enaminas son algunos cientos compuestos que forman cuando cocinamos los alimentos, ¿no? A nivel horneado y también van a darle el color, el color, el color pardo característico, porque ahí también intervienen, ¿no? Otras reacciones, ¿no? Como el caso de, que puede ser la caramelización y también la reacción de Maillard. Pero también están las iminas enaminas. Regla de nomenclatura, nomenclatura común, igual, tradicional o sistemática. Entonces, vamos a ver directo, ¿no? El caso, por ejemplo, en nombres comunes de las aminas se forman a partir de los nombres de grupos alquilo, ¿no? O arilo. Grupos alquilo o arilo, enlazados al átomo de nitrógeno, seguidos por sufijo amino. Entonces, los prefijos di, tri, tetra se usan ¿para qué? Para describir dos, tres o cuatro sustituyentes idénticos. Entonces, aquí vemos que está enlazado aquí al átomo de nitrógeno, que esto es un etilo, ¿no? Un etilo, por eso es etilamina, ya está. Aquí están enlazados dos isopentilos, ¿no? Dos isopentilos. Ese es isopentil. 1, 2, 3, 4, 5. Pero está como entre paréntesis doble. Entonces, diisopentilamina. Ya está. Esto es dos etilos, ¿no? Dietil, metil por esto, ¿no? Metilamina. ¿Ya? Dietilmetilamina. Aquí vemos cloruro de tetrabutil amonio. Es un sal de amonio, ¿no? Un sal de amonio. Entonces, cloruro, ¿por qué? Porque es el anión. Cloruro de tetrabutil, 1, 2, 3, 4, tetra, porque hay 4, tetrabutil amonio. Listo. Entonces, aquí tenemos sales de amonio cuaternario. ¿A qué se llaman sales de amonio cuaternario? Y van los sales de amonio cuaternario, vamos a ver que el nitrógeno está, no tiene, igual que habíamos visto, no tiene los electrones libres. Entonces, todos los electrones, o en todo caso, está haciendo enlace, 4 enlaces, ¿no? Como podemos observar acá. Fíjense acá, 4 enlaces, ¿no? Igualmente acá también. Entonces, está cargado positivamente. Claro, tiene su anión, ¿no? Por ejemplo, aquí está el yodo, es el anión, y aquí es el bromo, ¿no? Tiene su anión, ¿ya? Bien, entonces esto es yoduro de tetraetil. Tetraetil, ¿por qué? Porque ahí están los 4 etilos, etilamonio. Entonces termina cuando hablamos de amonio cuaternario, amonio. Entonces ustedes vean, cuando el nitrógeno está cargado positivamente, ese es amonio. Esto es bromuro, ¿no? Bromuro, esa es la sal, de N-butilpiridinio. N-butilpiridinio, ¿no? Entonces, esto es piridinio. Entonces, ¿por qué se le pone N? Como sustituyente, ¿no? Del nitrógeno. Por eso, ¿cuál es el sustituyente del nitrógeno? El butilo. Por eso se pone N-butilpiridinio. Esto es el acetilcolina. Ese es un neurotransmisor, la acetilcolina. Pero eso también es un amonio cuaternario. Pero no está como una sal, ¿no? No está como una sal, ¿ya? Bien, entonces muchos sales de amonio cuaternario, habíamos indicado, tienen propiedades antimicrobianas. Algunas aminas se emplean como estructura base ¿para qué? Para nombrar a sus derivados. Por ejemplo, esto es anilina, ¿ya? Fíjense, benceno unido al grupo amino. Anilina, eso es anilina. Entonces, si yo sé que esto es anilina, entonces con eso ya puedo nombrar. Entonces, yo pongo 1, 2. En el 2, ¿qué están? Grupo etilo.
Entonces, 2-etilanilina. O en todo caso, orto, acuérdense, ¿no? 1 y 2 es orto. 1 y 3, meta. 1 y 4, par. Aquí vamos a ver, esto es anilina, pero hay otro sustituyente más, por eso se coloca N, ¿no? Entonces, el nitrógeno tiene dos sustituyentes, ¿no? NN-dietilanilina, ¿ya? Entonces, este sustituyente, por eso NN-dietilanilina. Lo mismo aquí, esto es anilina, pero tiene como sustituyente metilo. Entonces, 4-metilanilina, o en todo caso se conoce también como paratoluidina. Todo esto se conoce como toluidina, por eso es paratoluidina. Entonces, cuando se tiene un grupo amino, en el benceno, un grupo amino, un grupo metilo, eso es toluidina, que puede ser para, orto, meta. ¿Ya? Bien. Según UPAC, vamos a ver, entonces estos son nombres comunes. Según UPAC, vamos a ver, entonces acuérdense, 2-butanamina, ¿no? 2-butanamina. Entonces fíjense, 1, 2, 3, 4 butanamina. O en todo caso, bután, 2-amina. ¿Por qué? Porque está en el carbono 2 el grupo amino, butanamina. Aquí 3-metil, ¿no? 1. Entonces, pues, puedo ponerlo así. 3, 4. Eso, 3-metil 1-butanamina. O en todo caso, 3-metil bután 1-amina. También puedo hacer. Aquí tenemos el caso de butano también esto, ¿no? 4 carbonos. Pero a la vez en el nitrógeno hay otro sustituyente, metilo. Por eso le pongo N-metil 2-butanamina o en todo caso N-metil bután 2-amina. Aquí podemos ver igualmente hay otro sustituyente. Entonces, vamos a ver 2,4-NN tetrametil, NN-tetrametil. Entonces, vemos cuántos metilos. Acá hay 2 metilos, ¿ya? Tetrametil, 3-hexanamina, 3-hexanamina. Entonces, tetrametil, hablamos de que hay 2 metilos, acá hay 2 metilos. O en todo caso, 2,4-NN tetrametil hexan 3-amina. Entonces, 3-amina, hexan 3-amina, porque aquí 1, 2, en carbono 3 está el grupo amino. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos más las aminas primarias. Esta es una amina ciclohexilamina. Ciclohexilamina. Es una amina cíclica. Terbutilamina, acuérdense, esto es terbutilo, o sea, terbutilamina. N-etil, este es etilo, N-etilanilina. ¿Por qué? Esto, acuérdense, era anilina, ¿no? Por eso es N-etilanilina. Esto es piperidina, ¿no? Piperidina, así como está. Es un ciclo, ¿no? Es un heterociclo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en vez de carbono, aquí está el nitrógeno, grupo amino. NN-dietil. Este es etilo, dietilanilina. Estos quinilidina, que es mucho más complejo, es una amina terciaria. Bien, finalmente, jóvenes, vamos a ver nitrilos. ¿Cuál es el grupo funcional? Esto es nitrilo. Se puede representar de manera simplificada así, pero aquí la característica del carbono está unido al nitrógeno a través de triple enlace. Ahí está. Eso es nitrilo. Entonces, la importancia que dimos, acuérdense, es el grupo ciano. Este es el grupo ciano o nitrilo, ciano, ¿ya? Entonces, la toxicidad que ven, justamente el grupo cianonitrilo se agrega a los pesticidas ¿con qué fin? Para darle toxicidad. Eso es la característica. Entonces, sintéticamente se agrega para que sea mucho más tóxico. Entonces, deriva del cianuro, ¿ya? Entonces, ahí está, el cianuro, ¿no? El cianuro, bueno, en todo caso, el cianuro de hidrógeno. Entonces, aquí tenemos ya, se agrega un grupo metilo, es
para darle nombre simplemente etano nitrilo, porque se considera carbono del grupo ciano, ¿ya? Entonces, dos carbonos, etano nitrilo o acetonitrilo. Cianuro hidrógeno, también llamado metano nitrilo, ¿ya? Entonces, pero además de eso, los nitrilos, además, ¿no? Grupos que sean tóxicos, ¿no? Claro, se obtienen ya estos orgánicos, ¿no? Como el caso acetonitrilo, etanonitrilo, se utilizan para la elaboración de diferentes materiales, ¿no? Por ejemplo, guantes, hay guantes de nitrilo, que son mucho más estables. En este caso no son tóxicos, ¿no? Cuando los grupos cianos se agregan en otras moléculas para el caso uso como pesticida, ahí son tóxicos. Entonces, eso es, por ejemplo, el acetonitrilo, ¿no? Tenemos acá diferentes nombres. Benceno, carbonitrilo. Carbonitrilo viene de acá, ¿no? Carbonitrilo. 3-oxo, acuérdense, este es oxo. Ciclohexano, carbonitrilo. 3-bromo, 5-hidroxiciclohexano, hidroxi que viene de esto, sustituyente, carbonitrilo. Este es carbonitrilo. ¿Bien? Perdón. Ya. Bien, entonces igualmente vamos a encontrar de manera natural, por ejemplo, la sambonegrina, que es un nitrilo. La prunacina vamos a encontrar, por ejemplo, la prunacina en los duraznos, ¿no? Claro, van a tener cierta toxicidad, sí, ¿no? Entonces, y los que le van a dar también sabores un poco amargos. Entonces, la característica de las propiedades físicas del grupo ciano, ya dijimos, ¿no? El enlace carbono-nitrógeno triple, ¿no? Y además de eso, vamos a ver los nitrilos de más de 15 carbonos son sólidos, ¿no? Y vamos a ver acá, los primeros términos de la serie son líquidos, ¿no? Los superiores, más de 14 carbonos, son sólidos, debajo son líquidos. Los nitrilos de bajo peso molecular van a ser solubles en agua. Los nitrilos de bajo peso molecular son líquidos a temperatura ambiental, a excepción de ¿quién? Cianuro de hidrógeno o si esto se disuelve en agua es ácido cianhídrico. Esto es un gas, los demás son líquidos. Son más densos que el agua, la temperatura de ebullición de los nitrilos generalmente superior a los ácidos, usados como venenos, ya dijimos, ¿no? Para insectos, bacterias, hongos en la agricultura. Pero dijimos que los de alto peso molecular son sólidos, se utilizan pues como en la elaboración, como en el caso de guantes. Los nitrilos que no contienen el enlace carbono-oxígeno se consideran a veces como derivados funcionales de ácidos carboxílicos. Entonces, por la reacción de hidrólisis, medios ácidos básicos se transforman en ácidos carboxílicos sales de amonio. Por ejemplo, acá está. Entonces, aquí hay adición, ¿no? Adición hidrógeno, eso se va a convertir en ácido carboxílico. Entonces, puede dar origen a partir de nitrilos ácidos carboxílicos y amoníaco. Asimismo, vamos a ver, también en este caso le vamos, ¿no? Fíjense que esto es etano nitrilo más hidrógeno, que se va a formar una amina, ¿no? Esta es una amina. Entonces, también se puede generar aminas. Muy bien, vamos a ver rápidamente ejercicios, jóvenes. Ejercicio número 1 dice los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos donde el carbono establece enlaces a átomos de oxígeno y un oxígeno se enlaza a un hidrógeno lábil, protonable, ¿no? Reemplazable, así es. Se clasifica en alifáticos y aromáticos. El ácido propiónico, butanodioico y el ácido gálico son representantes de estos compuestos respectivamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué nos dice
con relación a los ácidos carboxílicos y su propiedad al respecto, seleccione la alternativa que presente valor de verdad en las siguientes proposiciones, ¿no? Entonces nos dice el ácido propiónico, el ácido 3,4,5 trihidroxibenceno carboxílico son ácidos fuertes. ¿Qué dijimos de los ácidos carboxílicos, jóvenes? Eran ácidos débiles, ¿no? Son ácidos débiles, no son ácidos fuertes. Vamos a poner este color, ¿ya? Son ácidos fuertes, ¿ya? Entonces, ácidos carboxílicos son ácidos débiles, ¿ya? Eso es la característica, eso destacamos, listo, ¿ya? Entonces, esto sería falso, ¿ya? El ácido octadecanoico son de 8 carbonos, ¿no? Perdón, 18 carbonos, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner 2. Entonces, ahí tenemos 18 carbonos de canoico. Es más soluble en agua que el butanoico. ¿Cuánto? 4 carbonos. Entonces, ¿cuál es más soluble? Dice, es más insoluble. Entonces, de estos, ¿quién va a tener mayor afinidad a agua? El de bajo peso molecular o baja cantidad de carbonos. Entonces, ¿qué nos dice acá? Esto dice que es más insoluble. Allá. Entonces, eso es correcto, ¿no? Entonces, de 18 carbono, claro, va a ser más insoluble en agua. Entonces, esto es verdadero. ¿Qué más? La masa equivalente del ácido butanodioico, el ácido butanodioico. Entonces, el ácido butanodioico es esto, ¿no? Listo. Entonces, acá vamos a ponerlo así. Ese es el ácido butanodioico. Ya está. Entonces, nos dice, es la mitad de su masa molar. Claro, la masa equivalente. Acuérdense, estos dos hidrógenos pueden ser reemplazados. Entonces, cuando hablado masa equivalente, es el, la masa molecular sobre teta, ¿no? Entonces, teta, ¿cuánto es acá? ¿Cuántos hidrógenos se pueden reemplazar? 2. Por eso va a ser la mitad, pues, ¿no? La mitad de su masa molar. Entonces, esto también es verdadero, ¿ya? Falso, verdadero, verdadero, ¿ya? Entonces, a ver, ahí sería la D, ¿ya? Muy bien. Pasamos a ejercicio 2. Ejercicio 2. Dice los ácidos pirúvicos. Ahí está el ácido pirúvico. Recuerden, el ácido pirúvico es producto de la glucólisis, ¿no? La hidrólisis de glucosa se forman dos ácidos pirúvicos. Ya está. Entonces, el ácido pirúvico que podemos ver acá, ¿ya? Eh, tartárico, este es ácido tartárico, y palmítico. Palmítico, y vamos a ver que es un ácido graso, ¿no? Que tiene más cadena larga, ¿no? Cadena larga, 14. Son ácidos comunes en nuestro metabolismo y alimentación, ¿no? Entonces, los siguientes son sus estructuras químicas. Tartárico es un ácido orgánico que vamos a encontrar en las frutas, ¿no? Como la uva. Caso palmítico vamos a encontrar en las grasas, ¿no? Grasa vegetal vamos a encontrar ya sea tanto en las mantecas, ¿no? En todo caso también los aceites. ¿Qué nos están diciendo acá? Igualmente, ver si son falsos o verdaderos las proposiciones. El ácido pirúvico, ¿no? Dice, esto es el ácido pirúvico, ¿no? Se puede llamar también, ¿no? El ácido pirúvico se puede llamar también ácido 2-oxopropanoico. Acuérdense, este es el oxo, ¿no? Oxo. Entonces, ¿cómo está eso, no? Aquí vamos a ver.
CH3, CO. Listo, ya está. Entonces, óxido propanoico, ¿no? Entonces, aquí iniciamos 1, 2, 3. Entonces, ácido 2, ¿no? Ácido 2-oxopropanoico, claro que sí, también. El ácido pirúvico es el nombre común, pero es el ácido 2-oxo, acuérdense, esto podemos reemplazar con oxo. Entonces, esto es verdadero, ¿no? Está bien, ¿ya? El ácido tartárico, nombre común también, es ácido débil, así es, ácido débil. Y tiene dos carbonos quirales o los enantiómeros. ¿A qué se le llaman carbonos quirales? Ese carbono que tiene cuatro sustituyentes diferentes. ¿Cuáles son cuatro sustituyentes diferentes? Acá está. Esto, 1. Este carbono 2. Son los que tienen cuatro sustituyentes distintos. Y a la vez por eso que los sustituyentes pueden estar en diferentes posiciones. Y son los que van a determinar las isomerías. Entonces, dos carbonos quirales, así es, verdadero. Acuérdense de los carbonos quirales o enantiómeros. Carbonos que van a tener los cuatro sustituyentes distintos. ¿Ya? Bien. Vamos a ver la tercera, el ácido octadecanoico, o el ácido, claro, es ácido octadecanoico, ¿no? 18 carbonos, ¿ya? Ácido octadecanoico o ácido palmítico. Es un isómero E. ¿Qué dijimos cuando hablamos de isómero E y R, cuando hablamos de isómeros, ¿no? Ya sea cis, trans, ahí se habla cuando solamente tienen por ahí, por lo menos un doble enlace. El ácido palmítico es un ácido graso saturado, perdón. Es saturado, o sea, no tiene doble enlace. Y por lo tanto, en ese caso no podemos hablar de isómeros E, ¿ya? Entonces, esto tiene, este ácido palmítico es un ácido graso saturado. No tiene dobles enlaces. Entonces, esto sería falso. Verdadero, verdadero, falso. Entonces, eso sería la alternativa A. Ejercicio 3. Ejercicio 3, vamos a ver, dice, se llaman o denominan ácido graso aquellos compuestos orgánicos con 12 o más átomos de carbono. Casi siempre un número par por tener una textura aceitosa o oleosa al tacto, debido a que su elevada masa molar son solubles en solventes orgánicos apolares muy poco solubles en agua. Aquí nos dan diferentes ácidos grasos, ¿no? Ácido láurico, por ejemplo, 12 carbonos, merístico 14, palmítico 16, ¿no? En el caso esteárico 18 y araquidónico o araquidónico, 20 carbonos. Entonces, aquí, en el caso, por ejemplo, la representación del ácido oleico, 18 carbonos. Tiene ácido oleico 18 carbonos también, pero fíjense, es un ácido graso insaturado, porque fíjese, aquí me pone 1. Cuando me dice 1, tiene un carbono insaturado, un doble enlace. ¿En qué carbono? 9. El ácido linoleico, 18 carbonos también. Pero ¿cuál es el detalle? Tiene dos enlaces doble. ¿En qué carbonos? 9 y 12. ¿Ya? Carbonos 9 y 12. Eso es la omega 6. Entonces, aquellos que tienen omega 9 también está acá, ¿no? Entonces, omega 3, ¿a qué se le llama? Cuando el carbono, doble enlace inicia en carbono 3. No iniciando la cuenta por el grupo carboxilo, sino por el grupo metilo. Bien, ¿qué más dicen? Los ácidos grasos poliinsaturados, los PUFA, son vitales para la formación de nuestro tejido nervioso, entre ellos los ácidos omega 3. Ahí están los omega 3. Por este extremo metilo empieza
en 2, 3, que están carbono 3. A eso se llama omega 3. Acá también. Entonces, ácido alfa linolénico. Ahí está, omega 3. ¿Cuántos carbonos insaturados? Es decir, dobles enlaces. Hay 3. Acá, ¿cuántos dobles enlaces? 5. Acá, ese es el EPA, ¿no? DHA, EPA, que vamos a encontrar casi exclusivamente ¿dónde? En el pescado, ¿no? Estos se van a generar en los animales. En vegetales es poco. En los animales se generan, se sintetizan. Fíjense, 6, 5 dobles enlaces. Estos son omega 3. Entonces, linolénico, que tiene 3 dobles enlaces, estos que tienen 5 o 6 son omega 3. Claro, comparando de omega 6 son los que tienen mejores propiedades. Entonces, ¿qué nos dice acá? Digamos que es verdad o falso, ¿no? Con respecto al ácido graso. Bien, entonces el ácido araquidónico o araquídico es el de mayor número de carbonos conocido a la fecha. Entonces ahí vemos eh, entonces vamos a ver, tiene el ácido araquídico tiene ¿cuánto? Tiene acá habíamos visto, tiene 20 carbonos, ¿no? Pero se sabe que hay más de 20 carbonos, no es ese el mayor, hay más de 20 carbonos, entonces esto es falso. ¿Qué más? El ácido omega se reconoce a partir del metilo terminal y la posición de doble enlace. Así es, metilo terminal, para que sea omega 3, carbono 3 inicia doble enlace. Omega 6, carbono 6, ¿ya? Esto sí es verdadero. El ácido láurico tiene menor punto de fusión que el ácido esteárico. Acá vamos a ver. El ácido láurico, el ácido esteárico. Claro, el que tiene mayor cadena de carbonos va a tener mayor punto de fusión. Entonces, y el que tiene menor va a tener menor punto de fusión. Entonces, hablando láurico esteárico, láurico tiene 12 carbonos y por lo tanto va a tener menor punto de fusión. Eso sí es verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Muy bien. Vamos a ver. Ejercicio, ejercicio 4. En la naturaleza, el olor característico de las flores, dice, los frutos y hierbas aromáticos responden a compuestos volátiles, a polares de baja masa molar, entre ellos los ésteres de baja masa molar. El acetato de etilo, flores, butirato de metilo, manzana, ¿ya? Etanoato de propilo, pera, acetato de octilo, naranja, butirato de metilo, piña, butanoato de bencilo, rosas. Marque la alternativa que contiene al éster presente en las piñas. Entonces, aquí solamente es comparar, ¿no? Me dice que es butirato, ¿no? Butanoato de metilo, ¿no? Butanoato de metilo en la piña. ¿Cuál es el butanoato de metilo? Simplemente eso, ¿no? Entonces, aquí, a ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Butanoato de metil. Entonces, esto sería el éster, ¿no? El éster característico que vamos a encontrar que van a dar aroma aquí a las piñas, ¿no? Lo que nos está diciendo, claro, cuál es la estructura que corresponde a ese nombre. Muy bien. Ejercicio 5. La hidrólisis ácida alcalina enzimática de los enlaces éster, liberando a los alcoholes y al azar carboxilato respecto. La transesterificación corresponde al intercambio del resto alcohólico por uno de menor masa molar, máximo 2 carbonos, obteniéndose un producto éster de menor masa molar, por tanto más volátil. Ecuación química de hidrólisis, saponificación, ¿ya? Entonces, con hidróxido, aquí hay, por ejemplo, un triglicérido, que es grasa, ¿no? Se hace reaccionar con hidróxido. Entonces, esto genera, recordemos que dijimos, esto se conocía como saponificación, que genera glicerol, 3 moléculas de jabón, ¿no? El caso son sales de ácido graso, ahí está, ¿no? Sales de ácido graso, por ejemplo, que es de acetato, no es acetato de sodio, ¿no? Sales. Bien. ¿Qué nos dice con respecto a esa ecuación química transverificación? Entonces aquí nos están
Estamos viendo aceite triglicérido, catalizador, hidróxido de potasio. Otro, ¿no? Otro hidróxido para formar los jabones. Pero en este caso, glicerina, y dice se forma además biodiesel, ¿no? Que se está formando glicerina. En el otro caso, con sodio es el jabón. Acá se forma biodiesel, pero se recupera la glicerina, el triol. No dice aquí con relación a los dos procesos, con relación a los dos procesos. No dice, eh, el carbono 2 del glicerol esterificado puede tener 4 sustituyentes diferentes. Carbono 2. Entonces aquí vemos en esta parte, ¿no? Esto es el glicerol, carbono 2. Entonces 1, 2, 3. Esterificado, cuando está formando el éster, dice, puede tener 4 sustituyentes diferentes. Claro, puede tener 4 sustituyentes diferentes. Lo estamos viendo aquí, todos son diferentes. Uno es diferente, aquí tiene hidrógeno también diferente, esta parte va a ser diferente y esto también, ¿ya? Entonces, ahí sería verdadero. En la transesterificación generalmente se emplea metanol y etanol. Fíjense aquí se está utilizando metanol, ¿ya? Generalmente, ¿ya? Entonces, igual también sería acá verdadero, ¿ya? Sería verdadero. Bien, ¿qué más? Los jabones generalmente son químicamente carboxilato de sodio, potasio, ¿no? Creo que habíamos dicho también eso, ¿no? Son carboxilato de sodio, los jabones que usamos son carboxilato de sodio o potasio, dependiendo de eso, ¿no? Jabón duro, jabón blando, ¿ya? Entonces, esto sería la respuesta, la E. Ejercicio 5. Ejercicio 5 nos habla de los alimentos de origen animal. Nuestro cuerpo absorbe colesterol, éster de colesterol. Este es colesterol, éster de colesterol. Claro, ¿se acuerdan que le dije, no? El colesterol proviene de alimentos y también se sintetiza internamente, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice con respecto a la estructura de colesterol libre y esterificado? Selecciona el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Esterificado, justamente aquí se forma el OH, actúa, reacciona, por ejemplo, con un grupo carboxilo y así forma este. El colesterol contiene estructuras cíclicas y es el alcohol fenólico. Cíclico, sí, sí, pues, ¿no? Aquí no hay fenol. Acuérdense, fenol, para que sea fenol, tiene que ser aquí anillo bencénico. Aquí no tiene ningún anillo bencénico. Entonces, esto sería falso, ¿ya? Los ésteres de colesterol son más apolares que el colesterol, ¿no? Entonces, los ésteres de colesterol son más apolares que el colesterol. Eso es verdadero, ¿no? Es verdadero porque esto van a hacer, aquí van a aumentar a lo que está, fíjense, está cerrando lo que había oxígeno libre. Esto es lo que le daba solo cierta solubilidad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se está formando un enlace, el oxígeno no está libre, entonces con eso aumenta la apolaridad. Muy bien, esto sí es verdadero. Ambos compuestos pueden ser hidrogenados e hidratados. ¿Por qué hidrogenados? Fíjense, acá hay doble enlace, doble enlace. ¿También se puede hidratar? Claro que sí. Verdadero. ¿Ya? Entonces, ahí sería la respuesta, sería la C. Ejercicio 7. Ejercicio 7 tenemos, por definición, dice las aminas son compuestos formados exclusivamente por carbono, hidrógeno, nitrógeno. El átomo de nitrógeno mantiene sus enlaces simples amoníaco con restos alquilo, arilo, hidrógeno, par de electrón, nitrógeno, permanece libre. Se clasifican de múltiples maneras. Entonces ahí nos está dando diferentes moléculas, ¿no? Teniendo en cuenta la estructura, selecciona la alternativa correcta. El nombre común de A es etilmetilamina. Es una amina alifática ramificada, ¿no? Entonces, una amina alifática ramificada no es ramificada. En la B sí es ramificada, ¿no? Aquí no es ramificada. Pero ¿cuál es el nombre, no?
en la A. Entonces, en la A, ¿qué nombre va a tener, no? Entonces, pero sí está bien, ¿no? Etil, etil, esto es etilo y metilamina. El problema es aquí cuando dice amina alifática ramificada, ¿ya? Ahí es el problema, ¿ya? Esto sí, pues, es ramificado, ¿ya? En la B, entonces, vamos a ver la B. En la B nos dice, B es la amina muy soluble en agua, de nombre, a ver, amina muy soluble en agua. Entonces, ¿y por qué va a ser amina muy soluble? Aquí hay solo nitrógeno nada más. Pero vamos a ver el nombre, dice. El nombre es NN-dimetil bután 2-amina. NN-dimetil bután 2-amina. Así es. ¿Por qué NN, no? Entonces vamos a ver de que hay dos sustituyentes, ¿no? Y vamos a ver tres sustituyentes aquí en el nitrógeno. Entonces, dos metilos, dos metilos. ¿Y por qué dos aminas, no? Entonces, esto es lo que se está considerando así. 1, 2, 3, 4. Entonces está en el 2, pero el nitrógeno tiene dos sustituyentes, ¿no? Dos sustituyentes, por eso es NN, dimetil, bután, 2-amina, ¿ya? Bien, entonces, perdón, por este lado, ¿no? Por este lado vamos a enumerar 1, 2 para que sea 2, 3, 4, así es, ¿ya? Entonces 2-amina, está 2-amina en el carbono 2. De eso de que sea muy soluble, no podemos considerar así, porque si habría más grupos amino, sería muy soluble. Ya a la vez, acuérdense aquí, no está libre, ¿no? Así como no está tan libre que podemos decir los pares de electrones, ¿ya? Muy bien. La C es la hexan 1,6-diamina. Así es, la 6 es hexan, es una diamina, acuérdense, es una amina biógena, diamina 1,6, es un hexano, ¿no? Ahí, entonces, diamina. Es un compuesto básico según Lewis. Así es, ¿no? Las aminas son compuestos básicos según Lewis, ¿ya? Eso es lo que me faltaba también resaltar, ¿ya? Entonces ahí tenemos. El nombre de D es N, el DN etilbenzilamina. Entonces, esto es un grupo bencilo, ¿no? Un bencilo, que puede decir bencilo, ¿no? ¿Ya? Entonces, N, ¿por qué? Porque aquí está sustituyente, un hidrógeno es sustituido del nitrógeno, por eso es N, ¿no? Etilbencil, ¿no? N-etilbencil. Entonces, pero no es etil, esto es metil, ¿ya? Entonces sería, el nombre correcto sería N-metilbenzilamina. Listo. Es una amina aromática, sí, pero el nombre no está bien, ¿ya? Entonces sería acá incorrecto. El nombre común de etilmetilbenzilamina es el nombre común. No es un nombre común, etilbenzilamina. ¿No? Es un derivado anilina. Sí es un derivado anilina, pero no es un nombre común, es nombre sistemático, ¿ya? Acuérdense, esto es anilina, ¿no? Entonces derivado, pero no es un nombre común. ¿Listo? Entonces, la correcta sería la C. 8, pregunta 8, nos dice una característica de las aminas es su capacidad de emplear un par de electrones libres para formar un enlace dativo. Acuérdense, entonces se formaban el amonio, ¿no? A esto compuesto se conoce como sales hidratos. Estos compuestos son iónicos sólidos, temperatura ambiente. Ahí está la ecuación química. Entonces aquí tenemos una amina más ácido clorhídrico. Entonces incorporaba un hidrógeno,
Si cargado positivamente, este es un cloruro, ¿no? Es un cloruro, ¿ya? Entonces, esto que es, ¿qué nombre tiene? Es metilamina, ¿no? Este es metilamina, ¿no? Metilamina. Listo. Entonces, esto es cloruro, cloruro de metil, acuérdense ahí, nombre de amonio, ya, metilamonio. Entonces, en relación a con las aminas, se usa marca la alternativa incorrecta. El producto, el producto de la reacción es un sal de amonio, así es correcto. Soluble en agua, así es. Se va a hacer soluble, estas sales son solubles. La B, correcto, encontramos un catión amonio y un anión en su estructura. Así es, ¿no? Aquí está. Esto es un anión y esto es un catión. Ya está. La metilamina pierde sus propiedades básicas o alcalinas y se vuelve ácido. En este caso, claro, pierde las propiedades alcalinas, ¿no? En caso de sales, actúan como ácidos. Así es, verdadero. El producto es completamente soluble y sólido a temperatura ambiente. Eso es lo que nos está indicando el enunciado, correcto. El nitrógeno en las aminas tiene hibridación sp3 y es tetraédrico, que puede ser hibridación sp3, así como hemos visto, ¿no? Porque pero el par de electrones libres influye un ángulo de enlace. Entonces, no es un tetraedro. Este va a tener una geometría piramidal, un pirámide. Entonces, aquí es lo que varía, ¿no? Entonces, esto sería incorrecto. Finalmente, jóvenes, 9 está relacionado con los nitrilos, compuesto orgánico que presenta un grupo funcional que contiene un triple enlace entre carbono e hidrógeno. Se denominan nitrilos. El anión cianuro, ¿no? Es el altamente tóxico y puede ocasionar la muerte si su consumo es elevado. Los nitrilos, al ser hidrolizados, liberan el anión cianuro. La siguiente ecuación química representa esta reacción en medio alcalino. Ya está. Entonces, eso es medio alcalino. Entonces, ¿qué se está generando? Fíjense cómo se genera acá un alcohol y cianuro de sodio, una sal, ¿ya? El reactante tiene el nombre de 4-metil pentano nitrilo. 4-metil pentano nitrilo. O sea, 4-metil pentano nitrilo. Así es, ¿no? Entonces, aquí fíjense el metilo que está en el 4, es pentano, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el metilo acá. Entonces, 4-metilpentano nitrilo es correcto. Es una base de Lewis. Así es, actúa como una base de Lewis. ¿Ya? Entonces es verdadero, verdadero acá. El anión cianuro tiene dos pares de electrones sin compartir. El anión cianuro, claro, en el caso del anión cianuro, vamos a ver que esto es lo que va a ocurrir en anión cianuro, ¿no? Dice dos pares de electrones sin compartir. Siempre hay acá, ¿no? Eso es, dos pares de electrones sin compartir. ¿Ya? Entonces, allá. Entonces, acá hay negativo, entonces ya claro, hay dos pares de electrones. Verdadero. ¿Ya? En la hidrólisis, la molécula de agua rompe el enlace respectivo. Así es, rompe este enlace respectivo a la molécula de agua. Entonces, por eso se llama hidrólisis. Interviene el agua, ¿no? En la ruptura. Y se va a formar el OH acá. Entonces, está liberando el anión cianuro. Muy bien. Entonces, esto también sería verdadero. Verdadero, verdadero, ¿no? La respuesta es la D. Finalmente, jóvenes, los ejercicios propuestos 1A, 2D, 3D, 4D, 5C. Muy bien, jóvenes, estamos a la hora. Muchas gracias. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan muy buenas noches y buen fin de semana. Muchas gracias, jóvenes. Buenas noches.